Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha permitido estos días conocer más de su palabra. Amén. Hemos avanzado durante estos días en el libro de Éxodos. Amén. Y para hacer un resumen bien simple, del capítulo 1 al capítulo 11 de Éxodo, nos muestra y nos habla de Moisés como el libertador de Israel. Amén. Israel que está en la esclavitud, Israel que se ha olvidado de Dios y que está sufriendo penuria. Desde el capítulo 1, los primeros versos pasaban 350 años, los cuales para que se cumpliese que 400 años iban ellos a sufrir en esa ciudad. Todo lo que el Señor le había dicho a Abraham se cumplió. Amén. Los capítulos 1 al 11 es Moisés el libertador. Y del capítulo 12 al 14, que vamos a comenzar ahora, es la liberación de Israel, de esa esclavitud. Por eso hay que marcarlo a aquellos que están anotando y están aprendiendo. Señor Jesucristo les bendiga. Yo les hice una pregunta a todos ustedes, a todos, y se la hice también por WhatsApp para que no escape ninguno de la pregunta y todos sean parte. Si se le desconecta la conexión, siempre en el otro programa nosotros hacemos un repaso para que usted no se sienta que está quedando atrás, pero siempre está el WhatsApp o Facebook para preguntarme o ponerse al tanto o algún hermano que esté escuchando junto a usted. Bendito sea el Señor. Yo le pregunté ayer para que pensaran todo el día, ¿qué es para usted la Pascua? Y la Pascua, algunos, y en el nombre de Jesús, mi hermano, y quiero que tengamos altura de miras como personas maduras, pero sobre todo como hijos de nuestro Señor Jesucristo, que estamos aprendiendo. Yo como hermano Juan Moya, yo no soy superior a ninguno de ustedes, yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Yo estoy para servirle y el hecho de estar hablando por misericordia del Señor, tener esta oportunidad es una honra para mí, es una responsabilidad muy grande, pero yo la acepto con gusto porque el Señor sabe que yo quiero ser útil en sus manos. Yo sé lo que es ser un muerto de hambre sin Jesucristo, hablando en lo espiritual. Yo sé lo que es poder decir Jesús, pero no estar en comunión con Él para no sentirlo. Yo lo sé. Y no estoy hablando de andar en delitos y en pecados, no. Porque yo comprobé que hay cosas que viviendo a mi manera, aunque no tuviera pecado, pero estuviera en obstinación, también era pecado. En soberbia era pecado. Y todo. Yo sé lo que es estar lejos del Señor Jesucristo, aún estando cerca, físicamente. Es por eso que el Señor me honra con poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Yo reconociendo no soy mejor que ninguno de ustedes. Y estoy para servirle a ustedes el día que quieran, a la hora que quieran, porque el Señor lo hizo por mí. Imagínense. Clamé las 4, las 5, las 7 de la mañana y el Señor estaba. Cayó cuando tenía que callar para que yo valorara que Él no estaba para mis mandados. No era mi asistente social ni mi conserje. Guardó silencio cuando tuvo que guardar para que yo me cansara de escuchar mi voz que me decía cómo yo hacer las cosas a mi manera. Pero en el nombre de Jesús todo eso no servía de nada si la palabra de Dios no llegaba a mi vida. Todo lo que hemos creído, si no lo hacemos a la manera de la palabra del Señor, créame que va a perecer. Es importante escuchar la palabra de Dios. Es importante entender la palabra de Dios. Estos grandes hombres de Dios del libro de Génesis y Éxodo, que es lo que vamos avanzando, ellos no tenían para leer la escritura. Tenían el honor que Dios les hablaba, pero tampoco tenían el Espíritu Santo en su vida para sentir el Espíritu Santo que lo guiase a toda justicia o a toda verdad, o que le ayudase a discernir los espíritus. No, no tenían. Ese honor que nosotros, si dejamos la obra de la carne, que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos tener. Es por eso que vamos a seguir aprendiendo, porque como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas, todo lo que fue escrito anteriormente, para nuestra enseñanza fue escrito. Pero lo más maravilloso es lo que dice Juan 5:39, que es lo que estamos repitiendo siempre al comenzar nuestras enseñanzas y estos estudios, que es que el Señor dice que escudriñemos las escrituras, busquemos de una forma profunda, con harto interés, velando, que es lo más importante. Ya el trabajo no es más importante, los estudios no es más importante que aprender de la Biblia. Pero como hermano Juan, el día que usted lo entienda, va a crecer espiritualmente. Pero si lo seguimos excusando, oh, pero es que muy tarde, no, perfecto, si yo entiendo que es temprano, yo entiendo que es tarde, yo entiendo, pero el día tiene 24 horas, hagamos una pausa para leer un capítulo,
en 10 minutos. Y si no sé leer, le digo a alguien que me ayude a leer. Si no, dígale al hermano Juan. El hermano Juan le lee con gusto. Yo soy su esclavo, soy para servirle mi hermana, mi hermano, porque Jesucristo me sirvió por amor. Es por eso que ahora vamos a comenzar el capítulo 12. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es la Pascua para usted? ¿Y por qué esta introducción de lo que el Señor está haciendo con nosotros, con usted y conmigo? Para que cuando yo le empiece a decir temas que me dieron respuesta, usted no se ría ni se burle, ni diga, pero ¿cómo? ¿Pero cómo van a creer eso? ¿Pero cómo? No, no, no. En el nombre de Jesús, todo pensamiento humano lo cortamos en el nombre de Jesús. Atamos todo racionamiento humano que me haga sentir que, aunque sea mentalmente, soy superior a alguien más por la respuesta que puedo decir, o porque me repiten siempre lo mismo. Ah, es que ese yo lo sé. Si usted dice, es que ese ya lo sé. Ah, no, es que ese yo lo sé. Ah, que ese yo lo sé. Entonces, apague mejor el teléfono. Pero si ahora quiere recibir de Jesucristo y su palabra, siempre la palabra del Señor algo tiene para usted. Oh, qué fuerte lo que dice el hermano, pero es que es verdad. Eso es lo que enseña el Señor. Siempre va a haber alguien. Por eso el Señor nos dice que tengo que tener espíritu enseñable. Que dijo Samuel, heme aquí, tu siervo oye. Y el pueblo de Dios va a oír, porque dice, mis ovejas me siguen. Oyen mi voz, yo las conozco. ¿Quiénes son las que oyen la voz de Dios? Sus ovejas, las que Él conoce. Y yo quiero que Él me conozca. Hemos hablado de la Pascua. ¿Qué es Pascua? Me hablaron de la Pascua, de la resurrección, de la Pascua de resurrección por los huevitos de chocolate del conejo de Pascua, ¿ya? Que se celebra para el nacimiento, la resurrección de Jesús, y ahí están los huevitos para celebrar la alegría con los niños de que nació Jesús. Unos me respondieron eso, otros me respondieron que la Pascua es un momento de felicidad, de familia, donde se celebra el nacimiento de Jesús. Amén. Otros me hablaron que la Pascua, hablaron de la Pascua de los judíos, la Pascua del pueblo de Israel. ¿Ya? Y es lo que ellos entendían como la Pascua, que era la Pascua. Por eso le dije, deme su opinión de qué es para usted la Pascua. De todas esas personas, nadie que me dijo, mire, la Pascua para mí es esto y esto es lo que yo hago hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día vamos a ver una forma especial de lo que estos hombres y mujeres vivieron, les tocó vivir, no está muy lejos de lo que hoy estamos viviendo nosotros. ¿Por qué no está muy lejos? Lo que lo hace cercano es el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vamos a ir lento, pero seguro. Vamos a ir con temor, pero decididos a lo que el Señor nos esté entregando. Y es por eso que yo le invito que usted tome la palabra del Señor y vamos a Génesis capítulo 12. Perdón, Génesis, no, Éxodo capítulo 12. Quería empezar de nuevo. Amén. El Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por su amor. Dios bendiga a estos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si estamos nosotros llenos del Espíritu Santo y estamos fuertes en el Señor, créame mi hermano, mi hermana, que el Señor nos va a revelar esta noche y nos va a enseñar. ¿Ya? ¿Qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar todo esto que para usted fue escrito, para mí fue escrito por misericordia del Señor. Dice así la palabra del Señor, el texto, el título dice la Pascua. Si buscamos en el diccionario la palabra Pascua, y aquí vamos a empezar a entender la palabra Pascua, y se lo voy a decir, hay muchos que dicen nombres nomás para que suene, pero yo quiero que entienda los significados. ¿Qué significa la palabra Pascua? Pascua. No es Pascua feliz para todos, Pascua feliz del viejito Pascuero. También me dijeron porque el día de los regalos del viejo Pascuero y todas esas cosas. Hermanos, hermanas, si usted está con hijos y no quiere que ellos aprendan a la manera que Dios quiere, sáquelo, no escuchen, para que no tenga problemas. Pero entiéndame lo que estoy diciendo. Pero si realmente quiere que sean instruidos en la palabra de Jesucristo, los va a dejar ahí. Porque vamos a hablar cosas como son. Ya no vivir en engaños ni costumbres tradicionales como la que le dije recién. Usted me va a entender. Amén.
Para que entiendan, le vamos a enseñar. Si usted está con un nieto ahí y me dice, amén hermana, estoy con mi nieto y quiero que aprendamos bien. Amén. Gloria a Dios. El Señor va a ver lo que hay en su corazón y quiero conocerte más, Señor. Amén. La palabra Pascua, si la buscamos en el latín, que significa pascha, pascha. En el griego se dice pascha, porque en el latín se dice pascha, y en el griego se dice pascha. En el hebreo se dice pesach, pesach, así se pronuncia. Y en el español, en la Real Academia, se dice Pascua, y que significa paso, o pasar, o salto, saltar. Ya, recuerden, anótenla ahí. Si me escucha bien mi hermana Mayra, me dice, amén, estamos escuchando, pongan ahí que Pascua significa paso o salto, pero conjugándolo saltar, pasar, pasar por alto. ¿Ya? Recuerden eso, pasar o saltar, pasar por alto. En el nombre de Jesús, ¿qué dice así? Esta es ya después de las 9 plagas que habían pasado. La última fue de la plaga de que fue toda oscuridad, ya, de las tinieblas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ya, y aquí vamos a ir aprendiendo hasta el calendario hebreo. Amén. ¿Qué fue diciendo? Este mes os será principio de los meses. Para vosotros, le dijo, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, es decir, a partir de ahora, va a comenzar el año para ustedes, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Amén. Ahí comienza el calendario de Israel, de los hebreos. Amén. Ahí comienza. Ese, como fuera, ahí se marca para el cumpleaños de Israel, de los hebreos. Amén. Ahí comienza el primer mes hebreo. Y es por eso que es importante. Más adelante vamos a aprender, ¿cómo se llama? El calendario, el calendario de los hebreos, porque tienen varios significados. El calendario hebreo, los meses tienen 30 días. Amén. Y el primer mes se llama Nisan. Nisan se llama el primer mes hebreo. ¿Ya? Para que entendamos, y después cuando veamos el nacimiento de Jesús más adelante y veamos la muerte, en que me fueron de nosotros, porque estamos re lejos de las fechas que ellos tienen. ¿Qué dice? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, que es mes de Nisan, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Recuerde, un cordero por familia. ¿Ya? Aquí se empieza a contar como cumpleaños de Israel como nación. Que Israel, ¿cómo entró? Entró como una familia a Egipto, pero salió como una nación. Recuerde eso, salió como una nación, como una gran familia. Ya entró como una familia y salió como una nación. Amén. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hermano, esto del verso 3 y verso 4 nos estaba empezando a hablar acerca de la sangre y la familia. Mire, Dios los salvará por las familias y también por la familia, por individuos. Todos, dice, todos debían comer y que no sobrara nada. Nada. Había que hacer la cuenta de los hombres que habían
en la familia de los integrantes y habían que distribuirlo porque esto era algo familiar. Pero al ser una organización familiar, lo iban a comer en forma individual el cordero. Ya, por eso es importante que recordemos, esto es la sangre y la familia. El verso 3 y 4 lo habla de eso. La celebración de la Pascua debe ser un asunto privado y personal. Eso le estaba diciendo ahí, es la redención de la nación. Porque, ¿qué es lo que es redención? Hemos hablado que redención es pagar el precio por alguien que no lo puede pagar, es pagar una deuda. Eso es redención. ¿Ya? Entonces, el verso 3 y el verso 4 que acabamos de leer, habla de la sangre y la familia. Que Dios los salvará por las familias y por individuos. Tenían que hacer esta actividad, era familiar. Amén, era familiar. Y la familia la constituyen individuos. Lo que el enemigo siempre ha querido hacer, lo que le decíamos que Faraón también quiso hacer, fue separar a la familia. Separar al padre de la esposa, separar a los hijos del esposo, que cada uno fuese individual. Y ejemplos como esto, y hasta el día de hoy sigue pasando así. Cuando se creó los primeros teléfonos, era para estar más comunicado, para estar más informados, para poder hablar más. Mostraban comerciales de hombres ancianitos caminando kilómetros para llamar por teléfono al hijo o a la hija para saber de ellos cómo estaban. Hoy día los teléfonos son los que a usted abuelita, a usted mamita, a usted hijo lo ha alejado de su padre, a usted mamita y en la misma casa lo ha alejado de su hijo, de su hija. Porque están ausentes, hoy en día son zombies, como lo que quería que fuesen Faraón. Lo que tenía que haber sido para comunicarnos, hoy día nos está separando. En la mesa hay celulares, mientras hay comida, almuerzo y celulares, no, eso ya tiene que sacarse de ahí. Ya. No, vamos a comer, deje su aparatito allá. No hay nada más importante que compartir en la mesa. El enemigo siempre quiere hacer, y la iglesia no ha cambiado, también quiere hacer eso. Hay muchas iglesias que hacen un trabajo que mientras están todos adorando y alabando al Señor dentro de una iglesia, resulta que a los niños los sacan y los ponen en una guardería o algo y les enseñan otras cosas. No, los niños tienen que estar con los papás viendo cómo los padres alaban al Señor, cómo la madre danza al Señor, cómo la mamá canta al Señor. Que no le sea una molestia al niño en reunión. No, es que grita. No, si usted le enseñara mejor en la casa que no gritara y no se subiera arriba de las bancas o a la mesa de su casa, no se subiría arriba de las bancas de la iglesia. ¿Se da cuenta que todo en orden? Por eso Dios lo que está hablando en la enseñanza que le está diciendo a Moisés, habla con las familias. Ya vieron mi poder, ya vieron que tú eres el salvador de ellos. Ahora hay que hacer un compromiso. Ahora hay que pasar al otro nivel. Hablar a toda la congregación de Israel, le dijo. A toda la congregación. Porque la sangre y la familia, Dios los salvará por las familias y por individuos. Todos debían comer. ¿Y qué? Que no sobrara nada. Eso dice el verso 3 y 4. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua debe ser un asunto privado y personal. Hermano, es la redención de la nación. Es el pago, la salvación de una nación. Pero centralizado en la familia. Sabemos que era la redención de Israel, sabemos que era la salvación del pueblo de Israel, pero estaba centralizado en la familia y aceptado por cada miembro de la familia. Si esa familia, si hubo un miembro de la familia que no lo aceptase y no comía del cordero, no tenía parte. ¿Se acuerdan lo que pasó con la circuncisión? Varón que no fuera circuncidado no iba a tener parte. No iba a tener parte. Todo aquel que no fuese circuncidado no iba a tener parte como pueblo de Dios, porque es un compromiso. Era un compromiso, era un acto de obediencia y un acto de compromiso con el Señor. Y el extranjero, si quería ser parte de esto, tenía que circuncidarse, el esclavo también. Todo el que estaba bajo la casa del hombre tenía que ser circuncidado, todo varón, para decir yo soy propiedad de Dios. Esto pasó con Israel. ¿Por qué? Porque era la nación de Dios y tenía que formarse como tal, y esto era un recordatorio para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pero todo se centraliza en la familia y aceptado por cada miembro de la familia. No es que mi hijo se manda sola, no es que mi hijo quiere hacer lo que quiere en mi casa, no. No, yo y mi casa serviremos al Señor. Y de acá viene. Dios está mostrando la forma, Israel está mostrando la forma en que opera, en que Él opera, de la forma en que salvará a los individuos. Los salvará por individuo. Todos sabemos que el Nuevo Testamento dice la salvación es personal. Aquí está diciendo lo mismo.
Y el padre tenía que velar de que sus hijos no se mandaran solos, no hicieran lo que quisieran. Tienes que comer el cordero. Y les tenía que explicar después. Aquí le va dando paso a paso. Y yo estoy detallándome para que entendamos. Porque no se trata de que mi padre y mi madre crean en el Señor y yo como hijo estoy listo y salvo. No es así. En Hechos capítulo 16, recuerdan que el carcelero de Filipo, que dice, cree en el Señor y será salvo tú y tu casa. Sí, pero no implica que él iba a ser, iba a creer él, iba a creer él, y después los demás y todos iban a llevársela gratis. Iban a ser salvos porque creyó el papá, el abuelito creyó, así que estamos todos salvos. No se refiere a eso. Cree tú bien al Señor y el Señor se encarga de los demás. Pero los demás todos tuvieron que bautizarse, tuvieron que aceptar a que Jesucristo el Salvador, tuvieron que arrepentirse para ser parte del cuerpo del Señor. Por eso lo que dice Juan, y siempre lo acabamos de decir, que dice, más todos los que le recibieron, Juan 1:12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por eso, hermano, si va a escribir en YouTube, en lo que sea, dice, en el nombre de Jesucristo, gracias por esto, gracias por la enseñanza, gracias por la palabra, Jesucristo les bendiga. Usemos el nombre de Jesucristo. Suena espectacular decir el yo soy, suena espectacular decir Jehová, Yahvé, pero diga Jesucristo para que entienda qué significa. Dice, yo soy tu Salvador, Jesús es Salvador, es tu Salvador, Jesucristo es mi Señor. Y el enemigo dice, y ahora lo está diciendo con fe, y ahora se está comportando como hija de Jesucristo, y se va, no molesta ahí. Pero es la manera que usted vaya creyendo. Y aquí es lo que la palabra creer, confiar, es algo que los israelitas no se relacionaban mucho. Hasta el momento había mucho temor. Vino el harto temor por las plagas, pero después vino un relajo porque ya las plagas no le estaban llegando a ellos. Y eso pasa. Entonces el Señor Jesucristo nos ayude a entender. Y así como ese carcelero, él creyó y creyó toda su casa. El Señor tuvo misericordia de él y de toda su casa. Cada miembro de la familia quiso ser parte de la transacción con el Cordero de Dios. Al decir transacción, es decir, ser parte de lo que había que hacer con el Cordero. Esto, la familia del carcelero con el Cordero de Dios, que era Jesucristo, que le predicó Pablo, que le predicó Pedro, a todos ellos. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos creyeron en ese. Como acá Israel tenía que ser parte de toda la transacción, todo lo que se hiciera con el Cordero, a cual iban a hacer esto que para ellos era nuevo. Por eso, hermanos, la salvación requiere que cada uno participe del Cordero. Ellos, cada uno, tienen que participar del Cordero, como usted, su familia, cada uno por individualmente tenemos que participar del Cordero. Todo aquel que come del Cordero será parte de la bendición. ¿Por qué? Porque la redención, la salvación, el pago está en la sangre del Cordero. Amén. Y eso es maravilloso que lo entendamos. Israel tenía que saber eso, que era fe. En la fe, como un cordero, como una sangre me va a salvar, cómo. Ellos tenían que creerlo. Tenían que obedecer a lo que se le estaba diciendo y tenían que creerlo. Y el que cree algo, lo que siempre le vengo diciendo, si usted dice que cree, tiene que hacer algo al respecto. Si yo digo que creo en Jesucristo y que confío en Jesucristo y ando asustado por las noticias y no vivo en paz y me enfermo del colon y tengo estreñimiento, me irrito, ando enojado, ando asustado, no estoy creyendo en Jesucristo, no estoy confiando en Él. ¿Por qué? Porque yo estoy afanado de susto. Estoy afanado en informarme qué está pasando. Estoy afanado en ver dónde viene, cuando termina esta cosa, cuando termina estos tiempos malos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por nada estéis afanosos. No te afanes por nada, no te estreses por nada, no inviertas tu tiempo en otra cosa que no edifique. No, más sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor en oración y en ruego, pero delante del Señor, sabiendo que ya te estás presentando al Señor, que tienes el libre acceso al Señor. ¿Y por qué tienes el libre acceso ahora al Señor? Para que no te afanes, para que Él escuche tu oración y para entrar a su gracia, a su presencia, porque el Cordero derramó su sangre. Dios mismo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Yo lo creo, tú lo crees, amén. Perfecto. Recibe la salvación del Señor. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con tu fe? ¿Qué vas a hacer con tu confianza en Dios? ¿Te vas a quedar ahí tranquilito? ¿O vas a seguir creciendo espiritualmente con las enseñanzas de la palabra de Dios? Verso 5, por favor. Perdón, dice, se me olvidaba decirle, Israel fue librado de la última plaga, ¿se acuerda?
que Israel se fue librado de las últimas plagas, por eso hubo un relajo en ellos, porque ellos veían, mira, está todo oscuro allá en los egipcios, mira allá los egipcios, mira, andan con heridas en la cara, todo, y ellos estaban sanitos. ¿Por qué? Porque Dios los libró a ellos de las últimas plagas. Ellos fueron librados por el poder de Dios del juicio, pero no fueron redimidos. Aún estaban en su pecado, en su condición de esclavos. No fueron redimidos. Ahora deberían ser redimidos, y para ser redimidos deberían exhibir algo que no tenían: su fe en la sangre, del Cordero. ¿Por qué? Esto es por fe. Verso 5, recuerde, ellos tenían que exhibir su fe en la sangre. ¿Cuál es la sangre? La sangre del Cordero. De ese que estaban ahí, le estaban diciendo cómo tenían que faenarlo y procesarlo. Dice, verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Ya, sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es decir, al día 10 tenían que tomar el corderito, calcular cuántas personas eran y organizar todo, lujo de detalle. Y 4 días después, es decir, al día 14 del mes, es decir, 4 días después, por eso hay que hacer las cuentas, ¿ya? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y ahí lo voy a tener guardadito. Y esto es hermoso. ¿Usted está leyendo conmigo el capítulo 6? Mire, ¿qué dice? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Ya? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se recuerda que le estábamos diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios? Que toda la, ¿cómo se llama? La escritura da testimonio de Jesucristo. ¿Se acuerda de eso? Lo que les dijimos. Amén. ¿Qué dice? El verso 5 y 6, pongo a leer nuevamente. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. No dice, los inmolará. ¿Cuántas familias eran? Iba a hablar de miles de corderos. No dice, y los inmolarán a todos juntos. ¿Por qué? Porque dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Porque él veía a todos esos corderos como un cordero. Estaba haciendo alusión a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo le iban a inmolar entre 2 tardes al Cordero que era Jesucristo. Aquí hacía alusión, por eso dice, y lo inmolará. Palabra profética, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Haciendo una alusión a lo que iba a pasar miles de años después. Que el Señor Cordero inmolado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabiendo cuál iba a ser su desenlace, si por algo lo profetizaron en los antiguos profetas, en toda la escritura, pero él sabiendo que le iban a escupir, sabiendo que le iban a ofetear, sabiendo que le iban a tirar las barbas, a mesar las barbas, él igual lo hizo. Amén. Por eso dice, habla en singular. Amén. Lo sacrificará. La nueva versión internacional dice, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará. Todo Israel en pleno lo sacrificará. Nos dijeron, los sacrificarán. Bendito es el Señor. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué esa pequeña revelación? Para usted y para mí hoy día. Dice que todo lo que está escrito era una sombra de lo que había de venir. Y vino a la tierra Jesucristo el Señor para pagar el pecado del mundo, para redimirnos. Pero ahora es lo mismo que ellos. Tenemos que tener la fe. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Cada familia tiene un cordero, hermano. En Israel, cada familia tenía un cordero. Miles de corderos. Pero el verso 6 que dice, habla de todos estos corderos como un único cordero. Este es el Señor Jesucristo, que es la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua, que fue ofrecida por nosotros. Jesucristo, hermano, es esta Pascua. Recuérdelo. Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Este texto se va a cumplir para 2 cosas. 1 Corintios, por favor.
Recuerde, Jesucristo es nuestra Pascua. No tiene nada que ver con el viejo pascuero. Eso es paganismo. No tiene nada que ver con el conejo de Pascua. Eso es paganismo, idolatría. El enemigo con cositas lindas, tiernas, nos está alejando de esto hermoso que es. 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Haciendo el apóstol Pablo haciendo una evolución a ello. Hermano, Cristo está en este capítulo de Éxodo, como estuvo en el capítulo 1 de Génesis, como estuvo en diferentes capítulos. Jesucristo nuestro Señor está. Y nosotros que tenemos la oportunidad de escucharlo en este programa, que estamos en vivo, aquellos que se suman porque les gusta conocer la palabra del Señor, el Señor nos está enseñando pasito a pasito. ¿Qué dice el verso 7? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Debían poner la sangre afuera, en el dintel, en la parte afuera, en el dintel de la puerta, en las dos barras laterales y en la de arriba. Todos los que estén dentro de aquella casa serán salvos. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de oro. Él dice que el Dios no entra, nuestro Señor no entra por la ventana. Dios no entra por otro lugar que no corresponde. Dios entra por la puerta. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él va a entrar a la puerta y va a ver la sangre. ¿Y quién puso la sangre? Las personas que creyeron que poniendo la sangre y creyendo eso, poniendo su fe en esa sangre y haciendo algo al respecto, pintando con sangre el dintel de la puerta, ese acto de fe, ese acto que refleja su fe real, les iba a salvar de la muerte. Por eso debían poner la sangre afuera. Dios sabía que lo estaba haciendo adentro, pero era algo que tú tienes que llevar tu cuerpo a hacer lo que corresponde, a exteriorizar la sangre de Cristo, para que se sepa que en ese lugar la sangre de Cristo tiene poder, que en ese lugar la sangre de Cristo tiene personas que confían y tienen fe en la palabra, en la sangre de Jesucristo. Las personas que te rodean en tu barrio, en tu casa, tus amigos, tu familia, ¿ve que tienes fe en la sangre de Jesucristo? ¿O habla de Dios todavía, o el Señorcito, o mi Diosito nomás? No, Jesucristo es mi Señor. Y eso lo va a ver el Señor también. Tu fe, tu esperanza en el Señor. ¿Qué dice el verso 8 al verso 10? Y aquella noche comerán la carne. Mire, yo quiero que, y esto el Señor me daba cuenta de un lugar hermoso. Dios bendiga a mis hermanos que me comentaban: hermano, yo no sabía esto, no sabía esto otro. Y eso es porque el Señor se está agradando de que ustedes lean y le está mostrando cositas muy hermosas. Y gracias por compartirlas conmigo. Si se fijan, en el verso 7, hasta el verso 7, sobre todo el verso 7, habla de algo que tenía que hacerse en el exterior: derramar la sangre en el exterior. Amén. Porque de la puerta para afuera iba a pasar la muerte. Lo que se dice el ángel de la muerte, que se conoce. De la puerta para afuera, ¿cierto? Pero del verso 8 al 10 no empieza a describir lo que va a pasar de la puerta para adentro. Y eso es lo realmente importante. Dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Asada al fuego. ¿Por qué, hermano? Porque el fuego habla del juicio. Debe haber un juicio del pecado. Y el fuego lo consume. Dice que toda obra será pasada por fuego. Todo. Por eso dice: tiene que ser asada al fuego. Vamos a los detalles. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El fuego habla del juicio. Debe haber un juicio del pecado. Debían comer el cordero con panes sin levadura.
¿Y qué decíamos recién? El texto, y aquí mi hermana Jessica, la levadura en toda la Escritura, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, refleja la maldad. Refleja la maldad. ¿Amén? Recuerden eso. La levadura refleja la maldad. La levadura habla del pecado. Y el pan sin levadura habla de Cristo. Cristo es nuestro pan sin levadura. Cristo no tiene pecado, no tiene maldad. Y debemos comer de Él. Amén. Tenemos que comer del Señor. Tenemos que pasar por el fuego al Cordero. ¿Por qué? Porque el fuego habla del juicio. Ya debe haber un juicio para el pecado. Y ese Cordero estaba expiando nuestras culpas. Estábamos siendo redimidos por esa sangre inocente de ese Cordero, sin mancha. Y eso lo hacía el fuego. Tenía que pasar por fuego, no podía ser cocido. Debían comer el cordero con panes sin levadura, sin maldad. Y ese pan sin levadura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan sin levadura. Y debemos comer de Él. ¿Y qué dice? Hierbas amargas. ¿Y por qué? Porque pasar por fuego, arrepentirme de mis pecados y quemar realmente esto, matar mi carne, matar el yo y comer de Cristo y ser uno en Cristo y comer de este pan sin levadura que es Cristo, a veces cuesta, y seguir al Señor, créame que a veces es amargo, a veces cuesta y uno lo pasa amargamente, si no todo es jardín de rosa. Y traer a alguien al arrepentimiento o llevar a la familia ante el Señor, créame que trae amargura. Pero hermano, esas hierbas amargas tienes que saborearla con gusto, porque si estás quemaste tu pecado, si estás comiendo de Cristo, si estás en Él, si tú estás en Él y Él está en ti, dice que vas a dar mucho, vas a llevar mucho fruto. Quizás el momento que estás pasando ahora tienes amargura, esas hierbas amargas por ser mejor. No nos engañemos más. No, pues sufro por mi hijo, porque drogadicto, mi hija, que alcohólico, mi esposo, que alcohólico. No, sigue tú a Jesucristo. Si esta Pascua era familiar, pero era individual. El individuo era un pacto que lo aceptaba. Si alguien no quería comer, no comía. Como antes, el que no se quería circuncidar, no, era echado del pueblo. No se quería, ya no te quieren, no lo mataban, lo echaban del pueblo. Dios, aquellos que vienen con un corazón dispuesto, contrito, triste por ser mejor, están entristecidos porque quieren ser mejor y les cuesta, y eso se refiere a las hierbas amargas. Nuestra experiencia no siempre será dulce, hermana. Todo eso acompañan el fuego, el pan sin levadura y las hierbas amargas, y lo que significa que le explicaba recién, ellos acompañan la redención. Por eso no podía ser comido crudo ni cocido. Debía ser a la manera que Dios dijo. O sea, el juicio del fuego. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 9? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Hermanos, hermanas, no lo podían comer a la manera de ellos. No lo podían comer como ellos querían. Hay muchos que ya pasemos al evangelio por las aguas, no va Cristo el Cordero por las aguas, ya me bautizo, no va y estoy listo. Y no, y ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu arrepentimiento? Como que lo dejan ahí, quieren pasarlo por agua nomás. Quieren hacerlo a su manera, sin fuego lo quieren hacer, y sin fuego no funciona, porque el fuego habla del juicio, el juicio es por fuego. Entonces no, que yo vamos a entregar la palabra de Dios así, es que no se me vayan a enojar, no se me vayan a ir la ovejita y decirlo a mi manera. No, la palabra del Señor es como es. Lo que usted haga con su palabra, con la palabra de Dios en su vida, usted va a decidir si lo va a pasar por fuego, si lo va a comer cruda o lo va a cocer. O lo va a hacer como quiere, pero créame que es mejor hacerlo como el Señor manda. Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y no hay que dejar nada de lo que Dios nos da. Todo lo que el Señor nos da es bueno. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Verso 11, y lo comeréis así. Ahora va en la actitud, cómo se debería comer. Ya se habló de la preparación. Ya se habló antes de quiénes lo tenían que comer. Se habló antes
para entrar a la casa antes lo que había que hacer con la sangre. Todo esto se fija que del verso 8 en adelante está hablando de lo que pasa dentro de la casa. Y lo que pasa dentro de la casa, esto es la Pascua. Nosotros con comunión con Jesucristo, nuestro Cordero, no nos importa si el ángel de la muerte va a pasar o no. Nosotros tenemos que salvarnos nosotros primeramente. Porque con emoción, con sentimentalismo, yo no voy a salvar a mi nieta, a mi nieto. Con temperamento o con ser un abuelito regalón, yo no voy a salvar a mi hijo, a mi hija, a mi nieto regalón. No, Jesucristo, si usted sirve al Señor, créame que Él no va a ser indiferente con la bendición para sus hijos, sus nietos. Pero el Señor nos ha dicho cómo hacer las cosas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Pero qué significa todo eso? Hermano, cuando usted acepta a Jesucristo, cuando yo acepto a Jesucristo, nosotros que hemos aceptado al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que ahora es nuestro Dios, ahora es nuestro Señor, si usted y yo lo ha aceptado, debemos tener ceñidos nuestros lomos. ¿Eso qué significa? Estar listos para salir del pecado y seguir en pos de Cristo. Vamos listos, cuando el Señor diga vamos, vamos. Ya salimos del pecado. Siempre en pos de Cristo. La única manera de salir de Egipto es poniendo la sangre de Cristo en el dintel, comiendo el cordero del sacrificio por el pecado y teniendo los lomos ceñidos. Tenían que estar listos para salir del pecado. Pero resulta que el Señor nos viene hablando, y ahí no, mañana empiezo, estamos como la dieta, el lunes empiezo mi dieta, mi régimen, y no empezamos nunca. No, es que Dios me dijo que saque la hora de la carne, que deje de ser gruñón, y todavía no salgo de Egipto, todavía no ceño mis lomos. Listo para salir, tenemos que tener los lomos ceñidos, listos para salir cuando el Señor nos llame. Nuestros bordones en nuestras manos. De hecho, nuestro calzado en nuestros pies para salir, ay, ¿dónde dejé mis zapatos? Que no puedo andar sin zapatos, no puedo andar sin calzado. Es decir, tienes que estar listo, tienes que estar dispuesto para ir donde el Señor te diga, a su presencia, salir de Egipto, porque Él nos está dando la salida de Egipto, y el que quiere la toma. Por eso, el que quiere y tiene fe en esa sangre del cordero, la pone en el dintel. El que cree es obediente y con gusto lo hace, come del cordero. Y aunque pase momentos amargos, va a estar listo con sus lomos ceñidos, listo para levantarme, con mis zapatos puestos. Estoy listo en mi bordón, que es como un bastón en la mano, para darme más impulso, porque yo me voy a sostener. Vamos, yo voy a mirar a Jesucristo, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y todo listo para irme, hermano, listo. Porque ellos no sabían, hermano, no sabían en qué momento venía. No sabían en qué momento venía la muerte. Ya todos sabían que iba a venir la muerte, los primogénitos que iba a venir. Y estaban todos preocupados. Hermano, si esta noche viene el Señor, ¿cómo estás? ¿Estás lista o no? ¿Estás lista para correr? ¿Estás listo para levantarte? ¿Están ceñidos tus lomos? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes tu bordón para sostenerte en Jesucristo? ¿O tienes algo tuyo? ¿O tienes las malas costumbres? ¿O tienes tu dedo apuntador? ¿Tu dedo que juzga? ¿Qué tienes en el nombre de Jesucristo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes puesto en tus pies? ¿Qué tienes? ¿Tienes listo el apresto del Evangelio? ¿Lo tienes listo? Ese Evangelio de paz, ese Evangelio de justicia, ese Evangelio de amor, ¿lo tienes puesto para ayudar a las personas? Dios viene esta noche. ¿Estás lista para ir con Él o no? ¿Estamos listos para ir con el Señor esta noche? Están ceñidos nuestros lomos en esta actitud de ¡vamos, vamos, vamos! ¡Oh, bendito sea el Señor! ¿Y qué dijo? Esta es la Pascua de Jehová. Esa es la Pascua. Era un pacto. Cuando aceptamos a Cristo, hermano, debemos tener automáticamente ya ceñidos nuestros lomos y empezamos a fortalecernos en el Señor. Empezamos a estar listos. Ya salimos del pecado. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó y nosotros ahora tenemos que seguir sacándonos las tinieblas que nos van quedando. Sácatelo la amargura, los dolores. Hemos aprendido a sacar los dolores, a perdonar a la gente que nos hizo daño, a perdonar a aquel que abusó de nosotros, a aquel que nos violentó sexualmente, quizás, a aquellos que nos dio droga, a aquellos que esto, lo que sea en el nombre de Jesucristo, lo desatamos en el nombre de Jesús. Pero sácalo, porque Jesucristo viene. Y si no has hecho este pacto, si no has tomado la sangre del Cordero como tu salvación, que te salve de la muerte, estás muerto.
Porque esta sangre del Cordero lo que hacía en la puerta iba a permitir que la muerte no tocase a los que están adentro. Independiente de la religión que tuviese. Hermano, si un egipcio hubiese creído en esta señal y hubiera hecho lo mismo, hubiese puesto una sangre en su casa, la muerte no entra. Más adelante lo vamos a ver. Jesucristo no hace discriminación, no hace excepción de persona. Jesucristo, la sangre del Señor, Él murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, toma la sangre y la pone en su casa, la pone en el dintel, por donde entran, por donde salen. Todo, aquí nada pasa si no entramos, y no a través de la sangre de Jesucristo. Eso significa el dintel. Cuando aceptamos a Cristo realmente, debemos tener ceñidos nuestros lomos, listos para salir del pecado y seguir en pos de Cristo. La única manera de salir de Egipto, hermano, es poniendo la sangre de Cristo en el dintel de tu vida, comiendo el cordero sacrificado por el pecado y teniendo los lomos ceñidos, listos para salir cuando el Señor nos llame. Amén. Y aquí de donde está la respuesta, decían, ¿y por qué se endureció tanto el corazón de Faraón? ¿Y por qué? Por las diferentes plagas que atacaban a diferentes dioses. Y aquí donde se confirma en el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Se dan cuenta? Ahí se cumplió. Aquí ya vencía a todos los dioses de Egipto. Y que se sepa por toda la historia que yo vencí a los dioses de Egipto. Y se acuerda cuando iban allá a Jericó. Oh, pero estos no fueron los que vencieron a los dioses de Egipto. Estos no fueron los que vencieron a los dioses de allá. Por eso Dios lo hizo. Y el corazón de Faraón se endurecía, porque no quería reconocer que el Señor era más fuerte que todos sus dioses. Y el propósito de Dios siempre se cumple. Y ahí lo dice: así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Qué va a ser por señal en las casas? La sangre. ¿Qué sangre? La sangre del Cordero. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, los israelitas en esa noche no iban a ser salvos por ser descendientes de Abraham. No, ni porque eran buenas personas, ni porque se habían portado bien, no, o porque invitaban a almorzar a Moisés, no. Si los egipcios hubieran obedecido al mandato del Señor, también hubieran sido salvos. ¿Por qué dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Siempre el Señor da una oportunidad. Aquel que le diga, oh, que Dios se ensañó con Egipto, no, si les dio oportunidad. ¿Se acuerdan de la plaga de los granizos? Cuando los que les dijo: si ustedes creen, escondan los animalitos, escondan a los ciervos, que van a caer los granizos. Dios siempre da una oportunidad al hombre, siempre Dios habla antes de tiempo y a tiempo. Amén. Que le dijo el Señor: veré la sangre y pasaré de vosotros. El Señor es amor. Ellos debían tener plena confianza y fe en ella. ¿En qué? En la sangre. No era porque eran circuncisos ellos, o miembros de alguna iglesia, no. No fue por su circuncisión, ni por alguna iglesia, o algún mérito propio, o ser buena persona. Solo los que creyeron, hermano, y confiaron en la sangre, fueron salvos. Y eso es lo mismo que hoy en día pasa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando cantamos? La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. ¿Sí? ¿Para qué? Para perdonar, para salvar. Porque hasta el día de hoy esa preciosa sangre no ha perdido su efectividad. No se ha secado. Amén. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué dice Levítico 17:11? Dice así, Levítico 17:11: porque la vida de la carne
En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y es lo que se cumple aquí. La misma sangre esa hará expiación. Expiación es que le va a quitar el pecado. Hará expiación de la persona. Que dice Hebreos 9:22. En relación a esto, el poder de la sangre y creerlo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se perdonan los pecados, no se quitan los pecados. Por eso cuando Juan vio a Jesús, le dice, Juan el Bautista vio a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios. Dijo que quita el pecado del mundo. No dijo el que tapa el pecado del mundo, el que lo deja al ladito un rato, o el que lo tapa con algo. No, el que quita el pecado del mundo, el que remite, la remoción la hace el Cordero de Dios. Pero ¿cómo le va a hacer? No dice: mira, hay el Cordero de Dios que va a derramar su sangre porque lo van a matar. No dijo todas esas cosas. El que quita el pecado del mundo era el Cordero. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse todo día a día. Él, Jesús mismo, tenía que matar su carne. Era 100% Dios, pero 100% hombre, para dejarnos ejemplo en todo. Y acuérdense, ese mismo cuerpo que estaba ahí, que era Jesucristo, era el mismo cuerpo que luchó con Jacob, el mismo cuerpo que hablaba con Moisés, era el mismo Jesucristo, pero ellos no sabían el nombre de Jesucristo, que es lo hermoso que nosotros ahora lo sabemos. Sabemos que Dios caminaba por el mundo, porque en ese cuerpo habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, en ese cuerpo, pero ellos no sabían, algunos creyeron y otros sí, otros no. Por eso le mataron, porque fueron más los que no creyeron en el que era el Cordero, el cual iba a derramar su sangre, y con esa sangre iban a ser remitidos todos sus pecados, iban a ser perdonados todos, iban a tener salvación de la muerte. Porque, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remoción de pecado. En Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice la primera parte, dice: el alma que pecare, esa morirá. Ese era el destino de todos nosotros los pecadores. Porque no teníamos forma. ¿Cómo le íbamos a pedir perdón a Dios si Dios no era nuestro Dios? Pero Él vino por todo el mundo, no solamente ahora por Israel. Y eso el Señor Jesucristo nos ayude, nos bendiga. Ya nos está bendiciendo con su palabra, pero tenemos que entender, empezar a hacer las cosas a la manera del Señor. Ya no más rituales, ya no más costumbres familiares, ya no más cosas emocionales, ni todas las tiendas de Falabella, Pascua feliz para todos, o los huevitos. No, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a hacerlo como nuestro Señor quiere, porque mi Señor Jesucristo viene mañana, y no quiero que mi nieta que creció conmigo, que mi hija que creció conmigo se quede, o yo misma me quede con ella y no sea salvo, porque yo nunca le dije que Jesucristo era el Señor. Y cuando recordábamos que Jesús vino al mundo, terminábamos debajo de un árbol de Pascua entregando regalos, cosa que es paganismo y nos aleja de Dios. ¡Uy, qué fuerte! No voy a pagar esto hoy, Señor Jesús. Dios viene. La sentencia de muerte cae sobre todos nosotros, hermano. Pero los que aceptan el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, esos son salvos. Ve que decía Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros todos habíamos pecado. Estábamos muertos en delito y en pecado, dice su palabra. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo, Él, una vez creyendo en Él, le aceptamos que Él se sacrificó por nosotros. Y los que aceptamos el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, somos salvos. Automáticamente Dios te da la salvación, mi hermana. Ya es su regalo, ya es suya. Cuide lo que va a hacer con ella. Ya es suya. Hasta ahí, eso es por fe. Esa salvación es por fe. Que Jesucristo se sacrificó por mí con su sangre preciosa. Por derramamiento de su sangre, Él me salvó. Yo lo creo, Dios me da la salvación automáticamente y yo soy salvo. Pero ahora ahí comienza mi desempeño. Ceñido mis lomos, listo el calzado de mis pies, el bordón en mis manos, listo para salir al encuentro del Señor como Él quiera. ¿A dónde quiere, Señor? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Señor? Porque Jesucristo, acuérdense lo que decíamos, era nuestra Pascua.
Este sacrificio el Señor lo hizo en alusión a la Pascua de Jehová que dijo ahí el verso 11. Vamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, del verso 12 hasta la primera parte del verso 15. Dice así, en el nombre de Jesús. Pero Cristo, ¿quién es Cristo? El Cordero de Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Hermano, esta fiesta que ellos estaban teniendo dentro de las casas, acuérdense, esta fiesta no tuvo nada que ver con el ángel de la muerte. Esta fiesta, la Pascua de Jehová, esta fue una fiesta de comunión dentro del hogar, dentro de la casa, dentro del hogar. Dios lo había mandado, es verdad, pero fue un privilegio participar de esta fiesta. Debían gozarse de la comunión con Dios. Tenían que gozarse dentro de esa casa ya. No le importaba, no estaban atentos si pasaba o no pasaba, si venía el viejo pascuero o no venía el viejo pascuero, si estaba la sangre o no estaba la sangre en la puerta. No, su fe era que esa sangre del Cordero le salvaba. Es como nuestra fe, que la sangre del Cordero de Jesucristo nos salvó, puso a nuestra disposición la salvación, y yo la creo, yo la tomo, es mía. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oh, gracias al Señor. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí está hablando con Israel de celebrar la Pascua, sí, esa Pascua, para que el compromiso con el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que recordar todos los días esta Pascua, el compromiso con el Señor, solemnemente, para siempre, recordarle a tu hijo. ¿Cuándo, hermano, hermana? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos: Señor Jesucristo, gracias por derramar su sangre por mí? Mire, Señor, tan enojón que soy. Mire, Señor, tan flojo para leer la Biblia. Mire, Señor, tan bueno para excusarme que soy. Y usted sacrificó su sangre por mí. ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos? ¿Cuándo fue la última vez que nos gozamos con la sangre del Cordero que quitó el pecado de este inmundo? A esto a Israel le dijeron: esto lo vas a recordar siempre, una vez al año hazlo. Y hay gente que se toman de eso nomás. ¿Se acuerdan del Señor para Semana Santa? Perdón, primero se acuerdan en diciembre, porque nació el niñito Jesús. Para que sepa usted, Dios no nació en diciembre, Jesús no nació en diciembre. Fue por ahí por finales de marzo. Y después se acuerdan cuando lo matan, fin de Semana Santo, que también tan mal en la fecha. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hemos arraigado y hemos copiado costumbres de Egipto. Hemos puesto cosas sentimentales de Egipto en nuestras casas, en nuestras decoraciones, en nuestros interiores, siendo que tenemos que tener la sangre de Cristo, al Dios Todopoderoso que murió por nosotros, en nuestros hogares. Yo cuando compré la casa, que por misericordia el Señor nos permitió comprar la casa con mi esposa acá, me gustó porque tenía afuera de mi casa tenía un pino. Y yo dije: excelente, a mí me encanta la Navidad, yo lo voy a decorar. Y la compramos la casa por eso, para decorarla. Primera vez compramos decoración, compré luces y todo para decorar el árbol de Navidad. Y no había que armarlo, lo tenía afuera bonito ahí. ¿Y qué pasó? Una de los perros me comieron algunos arreglos. Y me llamó el Señor y me dijo: ya, o me seguí o no me seguí. Ya no hay tiempo para perder en estas cosas triviales, seculares, paganas. Y yo entendí clarito: no armamos nunca más, no alcanzamos ni a armar. Porque el que le cree al Señor, que quiere seguir al Señor, crea que le hay.
ni decoraciones, ni lucecitas. Ay, que va a recordar el nacimiento del Señor. Recuérdele todos los días sirviéndole en santidad, en obediencia, en disciplina, en santidad. Ese es el mejor, que la sangre de Cristo que tiene poder está en usted, porque la presencia de Dios está en usted. Ese es el mejor, la mejor señal que Dios dice: mira, ahí está mi hija, la cual me complace. Ahí está mi hijo, el cual tengo complacencia. Ahí está mi hijo. No has considerado a mi sierva Ana, no has considerado a mi sierva Marixa, que como ella no hay otra. Desde que entendió. No hay considerado a mi hija Maiga, que como ella ahora no hay. ¿Viste cómo que cambió? Está mejor. Le va a decir a Satanás: ¿no has considerado a mi hija? Que ya no hace lo que hacía antes. Y el Señor va a decir: ahí está mi hija, ahí está mi hijo, ¿viste? Y ahora no se quedan con las costumbres egipcias. Ahora está lista, ceñido sus lomos, en pos de mi presencia. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los cargados y trabajados. ¿Pero cargados y trabajados de qué? Estoy cansado, Señor, lo intento y no puedo. Ven para acá, ven, y yo te voy a hacer descansar. Pero descansa en mi presencia. Descansa, fortalécete en el poder de mi fuerza. Ahí te quiero. Por eso el Señor Jesucristo nos ayuda a entender esta maravillosa, lo hermoso que es. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Perdón, voy a leer el verso 15 en adelante. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es decir, a partir de ahora. La Pascua se conoce en los hebreos también como la fiesta de los panes sin levadura. En la Pascua, y son 7 días de comer panes sin levadura. Y eso es un propósito para ellos hasta el día de hoy, para que se recuerden de dónde salieron. Porque acuérdense que ellos nunca han tenido un encuentro tan profundo con Dios. Ellos no han tenido el Espíritu Santo porque no creen en eso. Por misericordia el Señor llegó a nosotros. Cuando dijo: voy a ir a buscar otras ovejas que tengo en otro lado, éramos nosotros. Los que creímos, y por misericordia ahora tenemos su Espíritu Santo. Él tuvo misericordia de mi hermano ahí en la región que estés, en el lugar donde estés. Él se está acordando de ti, Él se acordó de ti, y Él te ayudó ahora, hoy día. No digas: Señor, ayúdame. Te está ayudando, enseñándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a aplicar? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Bendito sea el Señor. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Sin levadura, hermanos, sin pecado, sin maldad. ¿Qué dice Lucas capítulo 13, del verso 21? Cuando Dios habla, hace una parábola que dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hermano, las 3 medidas de harina de esta parábola representan la palabra de Dios. Amén. Para que me entienda, representan la palabra de Dios. Y la levadura, hermano, es la maldad que hoy en día ha sido agregada por algunos a la palabra de Dios. Le han puesto algo más, o han tergiversado la verdad, han tergiversado la palabra de Dios, han venido con palabras, con evangelio de prosperidad, con evangelio de todo lindo, evangelio de dame ofrenda y Dios te va a dar de todo, y que nada te va a faltar, y que todo, y te hablan de prosperidad. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo no murió para que yo sea un mercenario que camine a medida que me va dando Él. No, en el nombre de Jesús, no. Él murió por mí con su sangre derramada para que
que yo la tomase, la hiciese mía y fuera uno con Él, porque Él me perdonó, Él me justificó, Él me redimió, y me redimió porque me amó y me dio su Espíritu Santo. Por eso me regeneró, porque había sido desgenerado por el pecado en mí, y después de ser regenerado, el Señor con su Espíritu Santo y por medio de su palabra, el Señor me ha restaurado, el Señor me ha reconciliado con Él, y eso lo estoy haciendo día a día. Y como eso es tan grande y maravilloso, restaurarme con Dios, me estoy restaurando con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, conmigo mismo, perdonándome las cosas que el enemigo me saca en cara. El Señor Jesucristo te perdonó. Déjate de pensar en lo que yo hiciste, lo que ya te perdonó el Señor. Y Satanás y el enemigo no te va a molestar más. En el nombre de Jesucristo, echa fuera todo. Corta, desata, perdona. Restáurate con tu iglesia, restáurate con tu pastor, restáurate, porque Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está en ti y quiere estar en ti y quiere que tú estés en Él y quiere que su palabra permanezca en ti. Y cuando pase eso, lo que tú quieras que pida, Él te lo va a dar. Pero como vas a ser tan espiritual y tan bueno, no vas a pedir ni material ni nada, vas a pedir cosas espirituales, vas a interceder por el otro, por el necesitado, vas a hacer lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra y que lo hemos leído, y no me voy a cansar de leerlo y decirle que si nosotros queremos andar como anduvo Él en su luz maravillosa, vamos a ser llenos de su Espíritu Santo, porque hemos matado la carne todos los días y ya no estamos con tradiciones paganas, ni haciendo cosas de Egipto, ni viviendo a la manera egipcia. Aunque los demás me digan: abuelita, ahora no hace arbolito, ay abuelita, ahora no cree en el viejo pascuero. No, yo creo en Jesucristo, que me da el dinero para poder subsistir y poder darte un engañito, como decía mi abuelita. Pero ahora adoramos al Señor, adoremos a Jesucristo, porque Él dio su vida. ¿Y cómo voy a ser yo, Juan Moya, tan malagradecido de recordarlo una vez y más encima lo recuerdo mal? Pero si estoy matando mi carne, matando mis tradiciones, matándome la forma de hacer las cosas a mi manera, por eso ahora entiendo por qué no avanzaba, ahora entiendo por qué era tan melancólico, ahora entiendo por qué me ponía triste en Navidad, y qué tiene que ver la fecha, si Jesucristo los 765 días del año estaba atento ahí. Hijo mío, si escuchas hoy mi voz, no, por favor, no endurezca más tiempo tu corazón. ¿O no ha sido así? Es por eso que hay que matar la carne, para que el Espíritu Santo sin medida esté sobre usted y podamos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero si no conozco quién es este Señor, no conozco quién es este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque aún no lo ha quitado en mí, es porque yo no lo he creído, no he tenido fe, por eso no hago mía su salvación. Dios nos bendiga. Así como esta mujer metió esa levadura de las 3 medidas de harina, leudó todo, lo echó a perder todo, porque con levadura hay que consumirlo luego, si no se echa a perder después. Hermano, la palabra del Señor no se adultera, por eso dice el apóstol Pablo que tienen que palabra no adulterada. Hermano, aquel que te enseñe conforme la palabra. Si habla 650 palabras del mismo y te habla 100 palabras de Dios, cámbiate de ahí, anda de otro lado donde te enseñen palabras de Dios. Si tu líder en la célula donde está te habla más de su trabajo que de la salvación de Jesucristo, cómo ser santo, cámbiate de ahí, porque Jesucristo viene. En el nombre de Jesús te lo digo, Jesucristo viene y no hay tiempo para perder. Y ni siquiera hemos tocado el tema, ni vamos a hablar de la venida del Señor, porque ahí no vamos a dormir. Señor, entrégale, que entiendan mi palabra, que conozcan al que inspiró las Escrituras, que conozcan al Señor de la palabra de Dios, que me conozcan a mí, que ellos tengan fe en mí, que me conozcan, Juan. Y si hay que repetir lo mismo y hay que empezar de nuevo y hablar más lento, lo vamos a hacer, porque Jesucristo nos está dando esta oportunidad y yo creo que es la última oportunidad, porque papito ya viene. Pero tomemos su palabra como un tesoro, no adulterada, porque estas 3 medidas representan la palabra de Dios, y la levadura, la maldad que ha sido agregada a la palabra de Dios. Los hijos de Israel fueron amonestados por esto. Si vamos ahí a Mateo, por favor, Mateo 16, verso 6. Y esto pasó y sigue pasando hoy día, de una forma tan descarada, una forma tan terrible, y a muchos engañan.
Muchos que tienen comezón de oír, dice, van a venir varios y van a venir a predicarle de acuerdo a la concupiscencia, a la cochinada que tengan en el corazón. Le van a predicar a la gente, mira tú, si está bien, si tú cambiaste a tu mujer por una más joven, no importa, porque ella no te daba lo que tú querías, y lo va a justificar y va a predicar, y ese hombre, este es mi pastor. ¿Y sabe qué con ese pastor? Que le va a predicar de acuerdo a la suciedad de su corazón, la concupiscencia de cada uno, dice. Tiene comezón de oír, pero se va a sentir en paz ese hombre. Pero tiene el Cordero de Dios, tiene la sangre del Cordero en su vida. No, pero da gloria a Dios, aleluya, y le canta, y canta lindo. No, porque el Señor, cuando el Señor hace las cosas bien, se nota, y el Señor está ahí, y el Señor no es una emoción. Bendito el Señor. Mateo 16:6, que dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos que pensaban, no trajimos pan. Ay, nos está tirando una indirecta el Señor por el pan. No, porque ¿se acuerdan que los fariseos y los saduceos, ellos eran buenos para la ley, se la sabían de memoria y les gustaba buscarle los errores. Les gustaba buscar las fallas que podía tener Jesús. Y usaban la escritura y le tergiversaban. Decían, oye, tienes que amar a tu prójimo y tienes que odiar a tu enemigo. Y la Biblia en ningún lado decía eso, y Jesús le dijo, oye, así que se le ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a sus enemigos. O dice, amarás a tu prójimo y a otros no. No, la palabra, yo os digo, dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ellos cambiaban cosas, le ponían su levadura. Hermano, cuidado con lo que hablemos. Te hace mucho daño diciendo, el Señor me dijo. Y yo me pregunto, ¿qué Señor te dijo? Hermano, alguien que conoce, que reconozca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz y resucitó y dio salvación venciendo al diablo, que le diga eso de verdad, ahí está, yo le creo que es de Dios, venga, hábleme, ¿qué quiere hablarme? Pero a gente que les cuesta, no lo van a decir. Satanás nunca va a reconocer, ninguna potestad va a reconocer que Jesucristo es el Señor y vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó venciéndolo a ellos. Nunca va a reconocerlo. Por eso hay que recordar todos los días que Jesucristo murió por ti. Por eso Dios le decía a ellos, vas a recordarlo siempre esto. Y no solamente una vez al año, todos los días los mandamientos, los estatutos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esta era una actividad familiar. Seguir al Señor en familiar. Mateo 16, ahí mismo, el verso 11, que dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dios le estaba hablando de las doctrinas falsas. De las doctrinas falsas, mi hermano. Verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El hisopo era una hierbita que crecía entre medio de las piedras. También el hisopo era una hierbita que si se cocía, se hacía unos potajes, se echaba en agua. También servía para limpiar la lepra, la piel de la lepra de los leprosos. Por eso, cuando David reconocía su pecado, le decía, límpiame con hisopo. ¿Ya? Porque es una hierbita que servía para sacar el polvo, y también si un proceso iba limpiando. Jesús nos bendiga mucho en esta noche. Oh, bendito sea el Señor, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta lo hermoso? Leamos nuevamente el verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, ve que había que ser obediente, en 3 lugares había que echarle, los 2 dinteles y en el poste. Aquel que le echaba los 2 dinteles nomás no servía, o el que le echaba arriba nomás no servía. Hay que obedecer al Señor, a la palabra del Señor. Si alguien te cuenta un sueño, o alguien te cuenta una profecía, o te dice que el Señor le dijo, y está en contra de lo que dice la palabra del Señor, no le crea, usted calladito nomás, ya, y siga otro camino. Porque así vienen los engañadores, así viene la levadura.
Pero mientras conozcamos la palabra del Señor, nos vamos a llenar del Señor a medida que vamos sacando la obra de la carne, a medida que vamos sacando la vanagloria de la vida, la vieja criatura. Vamos a ir sacando todo, desechando toda vanidad, desechando todo egoísmo, desechando toda envidia, como dice el apóstol Pedro, desechando las detracciones, sacando eso, porque somos santos, ya nos hemos apartado del mal. Apartémonos una vez por todas. ¿O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad a Dios con tu cuerpo, dice, y con tu espíritu. No es solamente espiritual el tema, mi cuerpo también tiene, no, como decía un dicho que decía mi abuelita, no solamente hay que ser hijo del rey, hay que parecerlo, hay que verse como hijo del rey también. Yo soy hijo del rey, yo ando aclamando y yo ando predicando del reino de Dios y del evangelio de Jesucristo abiertamente y sin impedimento, como dice el libro de Hechos en el último verso, el último capítulo. Hay que creer en el Rey Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Mi Rey. Vivir como hijo del Rey. Aplicar el reino en mi vida y ahí yo lo voy a manifestar a los demás. Si no, no funciona. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ve? Que el que tenía fe y ponía sangre no entraba. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y os cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Se da cuenta? Cuando hagas lo que Dios te mandó, tienen que estar tus hijos. Y tus hijos te van a preguntar, oiga, mamita, ¿por qué ahora oramos a Jesús? Mamita, ¿por qué ahora da gracias por los alimentos al Señor Jesús? Mamita, ¿por qué ahora oramos antes de acostarnos al Señor Jesús? Mamita, ¿por qué ahora ya no hacemos esto, no hacemos árbol de Navidad? Mamita, ¿por qué ahora no los huevitos de Pascua? Mamita, ¿por qué ahora no vamos a fiesta, no hacemos fiesta en la casa? Y ellos van a notar la diferencia. ¿Y qué le va a decir con amor a usted? Dios le va a ayudar y va a decir la verdad. Somos del Señor Jesucristo y estamos buscando ser mejor, y ahí le va diciendo, le va explicando lo demás, como niño que es. ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es decir, cuando tu hijo le pregunte y usted le va a decir, porque ahora yo soy propiedad de la sangre de Jesucristo mi Señor, yo soy oveja de Jesucristo mi Señor, Jesucristo es mi Señor, y si Jesucristo es mi Señor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Jesús está conmigo, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y en la casa de mi Señor Jesucristo, y mi casa con el Señor Jesucristo, yo voy a morar todos los días en presencia del hijo mío, hija mía. Por eso ahora ellos los van a ver más felices, van a ver que no llora con el papá, que no empiezan alegres esos días de fiesta y terminaban tristes. No, ahora en el nombre de Jesús van a ser todos los días recordando que sin Jesucristo nada de esto hubiera pasado, que si no hubiese sido por su gracia, nosotros no estaríamos aquí, hubiésemos sido consumidos por el pecado, por esta vida sin el Señor. Por eso hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor aquí en esta tierra. Esta es la tierra de los vivientes. Por eso, si estamos aquí confiando en que el Señor está con nosotros y estamos creyendo en el Señor, créame que aquí va a ver la bondad del Señor. Por eso no te canses, hermano, no te canses, hermana. Israel se le mandó con algo nuevo, todo esto era nuevo para ellos. Tuvieron que empezar a sacar de a poquito las cosas de Egipto, pero ahora tenían que consagrarse. El que cree, el que tiene fe, que la sangre de este cordero los va a salvar de la muerte, lo va a hacer, va a guardarse en las casas, van a pintar el dintel con sangre, van a seguir paso a paso los estatutos, las normas de lo que hay que hacer, el orden de lo que hay que hacer, de la forma que hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, a la manera de Jesucristo. Ya es tiempo, hermano, hagámoslo a la manera del Señor, porque si llevamos tantos años supuestamente en el Evangelio, supuestamente bien, y no hemos crecido espiritualmente, es porque no estábamos haciendo bien las cosas. Y ahora, por misericordia del Señor, Él nos está enseñando
nos está diciendo: venid, bendito de mi Padre, ven, aún es tiempo, el arca aún no se cierra, pero que ya vengo en breve, y mi galardón conmigo. Bendito sea el Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para fortalecernos, para que mi hermana se fortalezca y poder decirle: aguarda, Jesucristo, hermana, hermano, esfuérzate y aliéntese tu corazón, aliéntate, hermana, en el nombre de Jesús, y vas a poder decir conmigo: sí, espera al Señor, sí, espera a Jesucristo. Y el esperar en nosotros es esperarle en movimiento, orando, clamando al Señor, humillándonos, pidiéndole perdón al Señor, clamándole a Él, porque Jesucristo tiene paciencia, porque Jesucristo nos ha ayudado, nos está enseñando con su palabra paso a paso, así como Moisés, así como le enseñó a Israel lo que tenía que hacer. Aarón le tenía que enseñar a Israel cómo hacerlo. Ahora tenían que ir a sus casas a prepararse, porque no iba a ser fácil. Pero créame que si escuchamos la voz de Dios y obedecemos, todo es más fácil. Si yo pongo mis ojos en el Señor, sí, van a caer 1000 y 10.000 a mi derecha, pero saben que a mí no van a llegar y no han llegado, porque Jesucristo es mi Señor, porque estamos en Cristo, como hemos aprendido. Y todo, hermano, todo lo podemos en Cristo, el cual nos fortalece. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor admirable consejero. No sé por qué el Señor me eligió a mí, no tengo idea, pero gracias, papá, gracias. Así como Israel, el Señor ahora venía a la prueba. No lo iba a salvar por ser descendiente de Abraham a cada uno individual, a la familia por individuo. No, ahora la familia que cree y el individuo que acepta y la fe en la sangre y come de este pan sin levadura que representa a Cristo, ellos van a ser salvos, no por lo que era la religión, no por la familia, no por descendientes de, no, ellos van a ser salvos porque han creído, porque han puesto los ojos en nuestro Señor, en el mismo que hoy día usted le pone los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, y ese se llama Jesucristo. Es por eso, mi hermano, que tantos años hemos avanzado creyendo que avanzábamos, pero como era nuestra manera, no nos dábamos cuenta de las bendiciones espirituales. Pero ¿cómo vamos a tomar esa que dice Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Cómo vamos a tomar las bendiciones espirituales si no somos espirituales? Y desde el Salmo 91, que está lleno de bendiciones espirituales, y siempre los leímos y nunca entendemos, pero ahora sabemos cómo hacerlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, es tiempo de habitar al abrigo del Altísimo, en su cobertura, en su manera. Es tiempo de morar bajo su sombra. Él es el omnipotente, Él. Y ahí, si lo hacemos, si habitamos en su abrigo, si moramos bajo su sombra, a la manera de Él, que sea la luz de Él la que resplandece, ahí podemos decir nosotros, diremos al Señor: Jesucristo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, hermano, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Hermana, hermano, si lo crees, dices amén. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Pero quién es? ¿Por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Sí, Señor, sí, Señor. Yo también lo libraré. Gracias, Señor. Le pondré en alto. Te pondré en alto, hermana. Te pondré en alto, hermano, joven, niño. Por cuanto has conocido mi nombre. El nombre de Jesucristo lo hemos conocido. Hay que usarlo. Hay que aferrarse. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado de este mundo. Me
me invocará, sí, Jesús, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esas bendiciones espirituales son para los hijos espirituales del Señor, para los hijos que le están buscando, que estamos pidiendo perdón por no hacerlo a su manera, y que esta noche nos restauraremos más con el Señor. Ahora sí, papito, nunca más como lo hacía yo, nunca más. Y ahora me preparo, así como Israel se preparó para el momento, porque todos estos detalles que les dieron era para que ahora lo hicieran. ¿Qué van a hacer al respecto? Ay, había que ir a buscar el corderito, había que preparar todo porque había tiempo, habían días, eran los plazos, había que hacerlo los días. Hermano, el Señor ya viene, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que hoy día son nuevas sus misericordias y lo sabemos de memoria, sí, pero tu servicio, tu mejora, tu compromiso con el Señor, tu obediencia, tu santidad, tu disciplina ha crecido, ha aumentado, amén, sí, gloria a Dios por eso, no, preocúpate, hazlo, pero si tienes obediencia, puedes tener más santidad, ten más santidad, porque si no tienes santidad en esta vida, no vas a ver la gloria de Dios hoy, no vas a ver a Dios hoy alrededor tuyo ni cerca tuyo, y no vas a ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Es por eso que en el nombre de Jesús creamos a la palabra del Señor, creamos al Señor Jesucristo, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en esta parte, ellos, ¿qué pasó con ellos? Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, y esperaron que llegara la medianoche. Pero eso será nuestro próximo capítulo. Estamos cerca de la medianoche, pero este es el momento que el Señor ha hecho. ¿Qué vamos a hacer al respecto para hacer las cosas como el Señor quiere? ¿Qué cosa me di cuenta que yo no sabía eso? Yo tampoco sabía, pero ahora lo sabemos. Y si lo sabemos, es por amor de nuestro Señor Jesucristo. Es por amor de nuestro Rey. Es por amor. Hermano, ya no más rebelión interna. Ya no más la fortaleza de hago las cosas a mi manera. No más soberbia. Si en algo podemos servirte, estamos para servirte el día que sea y a la hora que sea. Porque Jesucristo te ama y yo también. Y es tiempo de hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo nos manda, para que veamos la bondad del Señor en la tierra en la que estamos. Y estamos aguardando al Señor a la manera que Él quiere, esforzándonos, alentando nuestro corazón, esperando al Señor Jesucristo con su palabra en nosotros, ejerciendo y ejecutando su palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que todo esto que hemos compartido quede en nuestra mente y nuestro corazón y las podamos aplicar, porque Él es el admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, el príncipe de paz, Él es el Cordero. Por su sangre Él nos salvó y por su llaga fuimos nosotros curados, y tantas otras cosas que podríamos repetir y repetir, pero si no las entendemos y no las vivimos, no las disfrutaremos. Hablemos, oremos con el Señor para que sigamos restaurándonos en el nombre de Jesús. Jesús les bendiga.